Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente por este medio. Hoy, 21 de junio, estamos celebrando el Día del Padre. La palabra de Dios nos habla muchas cosas acerca del Padre, pero les voy a leer aquí en Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Damos muchas gracias a Dios por nuestro Padre. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos recuerdos inmemorables, son cosas hermosas como un Padre nos da esa seguridad, es símbolo de fortaleza, es el proveedor, es el que siempre nos alienta para seguir, para esforzarnos y seguir adelante. Es la imagen también de nuestro Dios como Padre. Es hermoso, por algo el Señor siempre daba esta palabra, ¿no? Y desde Deuteronomio, el Señor Jesús también lo repitió en los evangelios, lo vemos en las cartas también de los apóstoles, que siempre nos recomiendan: honra a tu padre y a tu madre. Y hoy queremos pues honrar a los padres, ¿verdad? Y darle muchas gracias a Dios por su vida, darle muchas gracias a Dios por todo lo que ellos se esfuerzan para sacar adelante a la familia. Vamos a bendecirlos y yo los quiero bendecir con una oración. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por nuestros padres, Señor. Cada uno de nosotros hemos tenido un padre que ha sido una bendición, que ha sido ese símbolo de fortaleza, que nos han guiado a conocerte, Señor, de una u otra manera, Señor. En esta mañana te pedimos que los bendigas, Señor. Oramos una bendición especial para cada padre de familia que representa en esta iglesia. Oramos, Padre bendito, para que tú le sigas dando esa fuerza, le sigas dando el trabajo para la provisión, le sigas también ayudando a ser esos padres que guían a sus hijos en tu camino, Señor, esos sacerdotes del hogar, Señor. Guíalos tú, Señor, bendícelos, Señor. Oramos bendiciones grandes para ellos en estos tiempos difíciles tal vez, pero ellos siempre estarán con su cabeza levantada, siempre dando ánimos y una sonrisa y dándonos, Señor, siempre ese ánimo para fortalecernos en ti. Bendícelos, Señor. Oramos bendiciones especiales para ellos en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por ellos. Dios los bendiga mucho, hermanos. Y Dios bendiga a todos los papás que nos ven en este momento y bendecimos a cada papá en esta tierra. Amén, hermanos. Gracias. Muy buen día. Es un placer saludarles y dar gracias a Dios por este tiempo especial que apartamos para reunirnos en torno a su presencia, en torno a Jesucristo, en torno a la palabra de Dios, que tenemos, gracias a Dios, este hábito de oír su palabra que nos edifica. Realmente nuestro espíritu, nuestro corazón la desea. Y pues les mando un saludo muy fraternal, muy especial, donde quiera que estén viendo la predicación, aquí en la Ciudad de México, en el país, fuera del país. Dios les bendiga, es un placer llegar hasta ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 y versos, hoy vamos a ver los versículos del 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19, dice así la palabra de Dios: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vaya exhortación.
del apóstol Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, y pues describe más como acabamos de leer. Pues el Señor puso este tema ahora en mi corazón. De hecho, pues es donde vamos avanzando ahí en nuestra lectura de Efesios, y he titulado a este tema Soltando el pasado. Es una exhortación apostólica para que nos desarraiguemos del pasado. Nosotros pues ya somos hijos de Dios, ya somos cristianos. Aparentemente este mensaje es para otras personas, pero como pueden ver aquí, la epístola a los Efesios era una carta a gente de Dios, a la iglesia, a la gran iglesia de Éfeso, y vaya manera tan contundente, tan fuerte del apóstol al hablar con ellos. Muy bien, oramos al Señor y nos ponemos en sus manos, nos encomendamos a Él. Padre Santo, te bendecimos y damos gracias por estar aquí, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que se mueve y que nos hace llegar su palabra. Señor, nos remitimos a ti enfocamos nuestro espíritu, a ti enfocamos nuestro corazón, y te rogamos que estés con nosotros, que estés en cada hogar, que estés en cada familia, que estés con nosotros, Señor, donde quiera que estamos escuchando tu palabra. Háblanos, Señor, y cumple tus propósitos, cumple aquello para lo cual tú la envías. En el nombre precioso de Cristo te pedimos y te bendecimos. Amén. Amén. Pues a manera introductoria queremos decir que cuando alguien cree en Cristo y le confiesa como Señor, nace de nuevo, de lo alto, por lo que tiene lugar una transformación en su naturaleza básica, en su esencia, en su vida espiritual. La salvación que ha recibido no es un mejoramiento, sino una transformación, y esto tiene que ver con una nueva herencia, con una nueva ciudadanía y con una percepción nueva de cuanto le rodea. Una mente nueva, una nueva voluntad y un nuevo corazón, así como un poder y sabiduría nuevos. Y muchas otras cosas incluidas en la novedad de vida. El apóstol Pablo dice que andemos en novedad de vida. Y lo dice porque hemos recibido esa novedad de vida. Siempre que la palabra de Dios nos exhorta, nos reclama, nos pide algo, algún requerimiento, es que antes de ello ya nos dotó, ya nos capacitó para que lo hagamos. Nunca Dios nos va a pedir algo que Él sepa que no podemos hacer. Somos nuevas criaturas, hemos sido transformados. Por el poder de Dios fuimos resucitados juntamente con Cristo para poseer una nueva vida. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 6:4, que fuimos sepultados juntamente con Él, dice, pero también con Él fuimos resucitados, así como Cristo resucitó de los muertos. Así también dice vosotros, para que vosotros andéis en vida nueva. Hay otro texto que conocemos los cristianos en el contexto de la iglesia, 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Con esto no solo recibimos algo nuevo, sino que nosotros mismos nos convertimos en alguien nuevo. Ahora vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí, en Gálatas 2:20. La nueva naturaleza no es añadida a la vieja naturaleza, sino que la reemplaza. Y pues sí, en el papel, en la teoría, pues se dice muy fácil, pero muchas veces aquí es donde algo pasa, algo sucede y pues el cristiano en general batalla mucho en el discipulado. No cualquier cristiano es discipulado, es guiado, es conducido
en la palabra de Dios. O sea, puede haber mucha evangelización, podemos compartir la palabra de Dios a muchas personas, pero el seguimiento, el discipulado, este es el punto. Dice un dicho popular, ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? La nueva naturaleza no es añadida a la vieja naturaleza, sino que la reemplaza. La nueva naturaleza es un hombre renovado por completo, que ahora ama la ley de Dios, que anhela cumplir sus demandas, que aborrece el pecado y que anhela su liberación definitiva de la carne. Vamos a decir que muchas veces, muchas personas llegan sinceramente a Cristo, sinceramente a Dios, realmente desean ser cambiados, ser transformados, pero insisto, algo pasa, hay un punto, hay algo que nos tiene que quedar claro. Yo espero que el tema de hoy nos ayude mucho. A mí me ayudó, estoy ubicando cosas y espero que también a ustedes, mis hermanos, les traiga bendición. Insisto, decimos que esta nueva naturaleza nos hace amar a Dios, nos hace anhelar cumplir sus demandas, que sinceramente aborrecemos el pecado y que anhelamos la liberación definitiva de la carne. Entonces viene una pregunta cuando digo todo esto. Entonces, ¿por qué seguimos pecando después de habernos convertido? He ahí una gran pregunta para nosotros. Pablo responde a esto en Romanos 8, 17 y 18. Romanos 8, 17 y 18 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una, pues como dicotomía, hay una lucha interna en las dos naturalezas, ¿verdad? Dice el apóstol, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo sí quiero creer verdaderamente, yo sí quiero seguir a Dios, yo sí quiero agradarle, pero entonces, ¿qué sucede? Dice Pablo, pues descubro esta ley, que ya no soy yo, o sea, yo sí quiero, pero llega el momento en que no puedo. El pecado sigue residiendo en la carne, de tal modo que estamos inhibidos y restringidos para dar una expresión plena y perfecta a la nueva naturaleza que poseemos. O sea, hay algo ahí que nos agarra, que nos detiene. El cristiano es una persona nueva, una criatura totalmente nueva, pero tiene que morar un tiempo en los trapos inmundos de la condición humana. O sea, seguimos en este mundo y seguimos con la carne, lo que continúa contaminando nuestra vida. La posesión de la plenitud de la naturaleza divina, libre de la corrupción de nuestra carne, es una promesa que veremos realizada en el futuro, o sea, la perfección, ¿verdad? Esto lo veremos en el cielo, en el día de la redención. No vamos a leer 2 versículos, pero se los doy para que los tome nota. Romanos 8:23, Pablo dice que así como la creación gime por ser liberada, dice que nosotros también juntamente con la creación. Romanos 8:23, y en Filipenses 3:20 y 21, él también habla de esto, que esta perfección que deseamos, que anhelamos, viene el día de la redención. Es decir, que mientras estemos acá, pues la carne va a insistir. Hay esa ley, así como existe la ley de la gravitación, existe también la ley del pecado, y que mientras nosotros no
no agarremos ese punto que he mencionado, ¿verdad? Eso que falta en la mayoría de los cristianos de recibir pues todo el discipulado y toda la palabra del Señor para crecer, pues algo sucede. Vamos a continuar. Pues vamos a ver que hay dos llamados, que tenemos dos llamados aquí en Efesios 4. Hay dos llamados basados en el hecho de que somos nuevas criaturas. O sea, eres una nueva criatura, has sido transformado, desde tu esencia misma, desde tu espíritu mismo. Entonces, el primer llamado, lo vimos, ya pasamos por ahí al inicio del capítulo, en el verso 1, dice, os ruego que andéis. Ya hablamos de esto. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El segundo llamado es en el que Pablo contrasta el andar del incrédulo con el andar del cristiano. Es el primer versículo que leímos hoy. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Allá en el versículo 1 nos decía que andéis como es digno de la vocación, y ahora nos dice que ya no andéis, pero dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ahora la exhortación es a que soltemos el pasado. En vista de que Dios ha creado una entidad nueva y maravillosa llamada Iglesia, nos presenta la manera en que debemos vivir como miembros de esta magna comunidad. Una naturaleza cambiada, fuimos transformados, somos nuevas criaturas. Una naturaleza cambiada demanda un comportamiento cambiado, un comportamiento nuevo. Muy bien, continuamos ahí mismo en el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, con la base de todo lo que hemos visto, que fuimos llamados en Cristo, equipados por el Espíritu Santo como nuevas criaturas y con los dones espirituales, así como todas las perfecciones del cuerpo de Cristo, de la unidad de la fe, lo que hablábamos en la reflexión anterior, la unidad de la fe, de un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo, de los versículos del pasaje anterior, de los versículos del 1 al 16. Pablo dice, hermanos, que debemos ya dejar de andar como las demás personas. Para llevar a cabo la obra gloriosa del Señor, necesitamos soltar la vida pasada para ocuparnos de la nueva. Vea esto que estamos diciendo, soltar la vida pasada. Yo creo que esto es una de las cosas, de los problemas que suceden mucho, que nos pasan mucho, que no soltamos, que seguimos ahí con el pasado, que regresamos muchas veces, que titubeamos muchas veces, pero el punto es, necesitamos soltar la vida pasada para ocuparnos, pero ocuparnos de tiempo completo. Hay muchísimos cristianos amateurs y se necesitan cristianos de tiempo completo. Se necesitan cristianos profesionales, es de lo que Pablo está hablando ahora. Suelta, ¿verdad? La vida pasada para que te puedas ocupar de la nueva, pero repito, profesionalmente, seriamente, profesionalmente. La exhortación paulina no se origina en sus propios gustos o preferencias personales, pues dice, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, no por mí mismo, les hablo en el Señor. Dios dice, como decían los profetas, así ha dicho el Señor, ¿verdad? Así Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Insistir en que la iglesia abandone el pecado y que siga la justicia no es capricho de un predicador,
o de personas anticuadas, es la propia norma de Dios y su única guía para quienes le pertenecen. Es la esencia misma del Evangelio y está en contraste radical con las normas del mundo, con las normas de los perdidos. Gracias a Dios que nos ama y que nos amonesta. ¿Cómo lo necesitamos? La carne humana, la tendencia nuestra es a dormir, es a dormitar, ¿verdad? Nos empezamos a quedar dormidos. Por eso Jesús dice, velad. Por eso el Señor exhortaba así, de esa manera, a sus apóstoles, a sus discípulos, velad. Y gracias a Dios que Dios, hermanos, como dije, nos amonesta, lo necesitamos. El Señor viene y nos sacude, ¿verdad? Y nos dice, ánimo, arriba, ¿verdad? Pablo también dice, digo y requiero en el Señor, pero también dice que ya no andéis como los otros gentiles. Los gentiles se refiere a las etnias, a los pueblos, es decir, a los no judíos, a los paganos e idólatras. Hay una cita que no la vamos a leer, si quiere tomar nota, primera de Tesalonicenses 4:5, ahí habla de los gentiles. Hablaba de los inconversos o no regenerados. La ciudad de Éfeso, donde estaba esta iglesia a la que escribe Pablo, a los Efesios, estaba plagada de paganismo e inmoralidad. Era famosa por tener el gran templo pagano de Diana, o Artemisa también le decían. Este templo en Éfeso de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, entonces se puede imaginar el lugar. Debido a esto, era una ciudad que llevaba la delantera en la disipación y la inmoralidad sexual, tremendo. El templo de Artemisa era el centro de gran parte de la perversión local y regional, y como la mayor parte de las religiones paganas, sus rituales eran más que extensiones de los pecados más viles y depravados. Lo que te puedas imaginar, ahí sucedía en ese lugar. Había intercambio de papeles masculinos y femeninos, y eran comunes la homosexualidad y todas las aberraciones sexuales posibles. Todo esto acompañado con los ídolos, las imágenes. En Hechos capítulo 19 y versos 24 al 28, no lo vamos a leer, léelo después, por favor. Aquí en este pasaje, Hechos 19, 24 al 28, hay un relato donde Pablo predicó precisamente ahí en Éfeso y se convirtieron muchos, incluso muchos artesanos, muchos plateros, ¿verdad? De tal manera que hubo un gran alboroto porque el negocio de venta de imágenes idolátricas estaba en quiebra. O sea, hubo una protesta, una marcha, ¿verdad? Y echaron mano de los apóstoles, en este caso de Pablo. El punto es que la mayoría de los creyentes habían pertenecido antes a ese paganismo. O sea, los hermanos habían vivido mucho de todo esto que estamos hablando. Muchas personas se equivocan, piensan que aquí en la iglesia encuentran así a puros hermanitos, así bien meditabundos, ¿verdad? Bien religiositos, así bien inocentes. No sé cómo se imaginan luego la iglesia, pero no, la iglesia se nutre de allá, del mundo. Y en la iglesia viene toda clase de personas y Dios tiene poder y Dios cambia y Dios restaura vidas. Pablo está hablando a gente que había estado involucrada en todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no anden como a los que no se han convertido. Ustedes ya se convirtieron. Hay otros versículos, si quieren tomar nota, no los vamos a leer. Primera de Pedro 4, primera epístola de Pedro, capítulo 4, versos 3 al 5. Y otro, primera de Juan 2,
del 15 al 17, donde dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Las normas del mundo son erróneas, sus motivos equivocados y sus metas son absurdas. Sus caminos son pecaminosos, engañosos, corruptos, vacíos y destructivos. Todo lo hacen al revés. O sea, no entiendes. O sea, dices, ¿por qué están legalizando esto? ¿Por qué se está legalizando? ¿Por qué quieren legalizar aberraciones? ¿Verdad? O sea, ¿dónde estamos? Entonces Pablo dice: ya no andéis como los otros gentiles. Vamos a ver un poco de el andar. Es el siguiente punto, el andar del viejo hombre. En nuestro pasaje, Pablo pasa, en este pasaje que leímos, Efesios 4, 17 al 19, Pablo pasa de lo general, de lo que venía hablando en los versículos anteriores, Efesios 4 del 1 al 16, Pablo pasa de lo general a lo específico y procede a dar 4 características del estilo de vida impío o pagano que los creyentes deben abandonar. Después da 4 características de la manera de andar del hombre nuevo. Hoy veremos, hermanos, las primeras, o sea, las características del estilo de vida del inconverso, del impío, y con el favor de Dios, dentro de 8 días vemos las características de la manera de andar del nuevo hombre. Así que si le queda así un sabor de boca, así como que quedó inconcluso, pues en cierta manera así va a ser. Hoy nada más vamos a ver de cómo es el comportamiento, el estilo de vida pagano, inconverso. Muy bien, en primer lugar, Pablo dice ahí, primero dice que ya no andemos como los gentiles, dice que andan en la vanidad de su mente. Esta es la primera cosa que hace notar ahí. La primera característica de las personas no regeneradas es que viven en la vanidad de su mente, puesto que los incrédulos y los cristianos piensan de manera diferente, se concluye que han de actuar diferente. O sea, que su comportamiento debe ser distinto porque piensan diferente. Los inconversos, estamos diciendo que andan en la vanidad de su mente. En lo concerniente a las cosas espirituales y morales, el incrédulo no puede pensar correctamente. Sus procesos racionales en esas áreas están atrofiadas. ¿Ves lo que dice el apóstol Pablo en Tito? Escribió a Tito en el capítulo 1 y verso 15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es decir, están alterados, condicionados. Hay otros versículos, si quieres leer Romanos 1:28, Romanos 8:7, Primera de Corintios 2:14 y Colosenses 2:18. Pero por hoy nos concentramos en este de Tito. Todas las cosas son puras para los puros. Cada quien piensa, nosotros decimos que cada quien habla según le fue en la feria, ¿no? Los psicólogos dicen pues que nos proyectamos, o sea que cada quien piensa que las demás personas están así como se siente él mismo o ella misma. Nos proyectamos. Yo digo que somos como proyectores, ¿verdad? Un proyector lo enciendes y todo y proyecta la información que tú le pusiste ahí dentro. Si no te gusta la película, entonces ponle otra información, ponle otra cosa. Entonces somos como proyectores. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Las personas inconversas planean y resuelven todas las cosas en base a su manera de pensar.
Así que se convierten en su propia autoridad final y siguen su propio pensamiento, generalmente sin propósito y sin sentido, en ese vacío egocéntrico que caracteriza al mundo en que vivimos. El mundo es egocéntrico. El Salmo 94, hablando de esta vanidad de la mente, Salmo 94, versos del 8 al 11, dice así: entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. O sea, se amotinan las gentes, dice otro salmo, y piensan cosas vanas. Así son los pensamientos del mundo, vanos, fútiles es la palabra. Tras una vida en la que tuvo toda clase de ventajas y placeres mundanos, el hombre más sabio y rico del mundo antiguo llegó a la conclusión de que la vida en este mundo era vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad, decía Salomón, y aflicción de espíritu. Ahí en Eclesiastés 1:14 y versos 16 al 18 puedes ver eso. Entonces, la primera cosa que dice Pablo, que los gentiles andan en la vanidad de su mente. Nos dice a los hijos de Dios: ustedes ya no andéis de esa manera. Abandonen o suelten el pasado. Número 2, la segunda característica de las personas impías es su ignorancia de la verdad de Dios. Su pensamiento no solo es vano, sino que carece de toda advertencia espiritual. Viven, dice Pablo aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, entenebrecido es en tinieblas, oscurecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice ahí en el verso 18, Efesios 4:18. Ignorantes de la verdad de Dios. La educación general y el aprendizaje superior se han divulgado con mayor extensión en nuestros días que en cualquier otro momento de la historia. La ciencia, el conocimiento, la educación. Los títulos universitarios son innumerables y nuestra sociedad, al igual que la Grecia antigua, se enorgullece de su ciencia, tecnología, literatura, arte y demás logros humanos. Para muchos, ser llamado ignorante es el peor insulto que puedan recibir. No obstante, para Pablo, la ignorancia y el pecado son inseparables. La humanidad caída tiene una discapacidad intrínseca para comprender las cosas de Dios. O sea, hay mucha ciencia, hay muchos doctorados, maestrías, licenciaturas y varias carreras, pero hay Dios para entender a Dios, para entenderle a la palabra del Señor. Dice Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido. Esto de entendimiento entenebrecido es una condición continua de oscuridad e ignorancia espiritual, que implica inmoralidad e indisposición para conocer a Dios. O sea, la gente no se dispone. Hay una predisposición, ¿verdad? Una indisposición. Ahí en Romanos capítulo 1, versos 21 y 22, leemos esto: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, es la misma palabra. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces aquí vemos que la causa de las tinieblas, ignorancia y separación de Dios es la dureza de corazón. O sea, no es un asunto intelectual. La gente puede pues tener mucha capacidad en el intelecto, pero ya dijimos que es una indisposición. Es la dureza del corazón, es decir, su obstinación de permanecer en pecado. De hecho, mucha gente no se convierte, no porque no entienda o no porque no sepa que le conviene y que Dios le quiere bendecir, sino porque no quieren soltar el pecado, porque no quieren soltar el pasado. Y puesto que los hombres determinan rechazar a Dios, pues Dios a su vez determina cegar sus mentes y ratificarles su ignorancia espiritual. Fue lo que sucedió con Faraón. Yo no sé quién es Dios, yo no sé quién es Jehová. Preséntenmelo, no lo conozco. Y se lo presentaron, o sea, hubo plagas y plagas y plagas, 10 plagas en Egipto, ¿verdad? Y nunca dobló las manitas, nunca reconoció. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, dijeron, no, borramos a Dios de nuestro diccionario, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, puesto que acordaron, resolvieron no tomar en cuenta a Dios, repito, no ponerlo en su lenguaje, en su vocabulario, entonces, pero otra vez, después de muchas, siempre Dios es así. La Biblia habla de su longanimidad, o sea, que Él extiende su bondad, su misericordia, ¿verdad? Pero entonces finalmente dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, ¿quieres una mente reprobada? ¿Quieres una mente reprobada? ¿Insistes en que quieres una? Ok, va. Entonces te doy una mente reprobada. O sea, Dios suelta. Dios los entregó, dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es la tragedia inenarrable de la incredulidad. La tragedia del que se convierte en su propio Dios. Además, por si faltara algo, el Dios de este siglo, el maligno, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4. Muy bien, entonces dejamos esta indisposición para creer en Dios, ¿verdad? Este punto de ignorantes de la verdad de Dios. La primera característica vimos que es la vanidad de la mente. La segunda, ignorantes de la verdad de Dios. Y vamos a ver la tercera, que tiene que ver con insensibilidad espiritual y moral. Esto es una secuencia pues natural. O sea, si las personas insisten, si las personas persisten, las cosas se van empeorando en su vida. Es terrible, ¿verdad?, que se llegue a una dureza así. Insensibilidad espiritual y moral. Ahí en el pasaje de Efesios 4:18 dice, 19, Efesios 4:19, dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se altera la naturaleza de las personas cuando persisten en pecar, cuando insisten. O sea, están haciendo callo, están haciendo músculo emocional
músculo espiritual, pero hacia lo malo, negativo. Cuando le dan la espalda a Dios, se tornan apáticos e insensibles con respecto al mundo espiritual y a la moral. Rechazan todas las normas de justicia y dejan de importarles las consecuencias. Hasta su conciencia se cauteriza y pierden la capacidad de percibir lo que es malo, incluso pues ya cuál es lo bueno y cuál es lo malo. En primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2, el apóstol Pablo dice estas cosas. Primera de Timoteo 4, versos 1 y 2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí viene la idea, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, ya no disciernen, ya no distinguen, endurecida la conciencia. Todas las personas reconocen, en principio, por lo menos, alguna norma que establece la diferencia entre lo bueno y lo malo, y todos los seres humanos cuentan con cierta capacidad de sentir vergüenza cuando actúan en contra de ese principio que ellos mismos establecen. Bueno, esto es malo. En consecuencia, por lo general tratan de esconder sus faltas o desvíos. Es posible que recaigan siempre en lo mismo y lo sigan reconociendo como malo o como algo que no debieran hacer, de modo que su propia conciencia no les permite sentirse cómodos todo el tiempo. Pero si se encallecen, como decíamos, si hacen músculo, callo, al hacer lo malo e ignorar la culpa, tarde o temprano terminan rechazando esas normas y dicen, total, para vivir única y exclusivamente en conformidad a sus propios deseos, con lo cual revelan tener la conciencia cauterizada. O sea, hacen lo que les da la gana, hacen lo que quieren y ya. Con esto se robotizan y ya no tienen ninguna reacción ante lo que sucede a su alrededor. Pierden toda sensibilidad frente a la realidad, como a las consecuencias del pecado, y están dispuestos a soportar cualquier agonía, cualquier cosa, con tal de no admitir que su forma de vivir es el camino de la muerte. O sea, llega el momento en que, se dice, ¿verdad?, les vale, y ya no les importa nada. Entonces es pues personas con una conciencia cauterizada, insensible, insensibilidad espiritual, dijimos, y moral. Y vamos a ver el último punto de lo que Pablo dice de los inconversos, de los gentiles, como él dice, que ya no andemos, que ya nos olvidemos de eso. Mentes reprobadas. La manera egocéntrica de pensar, la ignorancia voluntaria de la verdad y la insensibilidad espiritual y moral coinciden de forma inevitable. Dice aquí, se entregan a la lascivia, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lascivia significa conducta licenciosa y ausencia total de freno moral, sobre todo en los pecados sexuales. O sea, conducta licenciosa.
gentes que se sueltan en esto. Se refiere a una disposición del alma que es incapaz de soportar el dolor de la disciplina. O sea, personas que no les gusta por nada de nada. Esta es una enfermedad, o sea, es el callo que decíamos, es el músculo emocional que se hace. Personas que se ponen muy mal si alguien les dice algo, si alguien les dice no. Es tremendo. Cero capacidad, ¿verdad?, a la frustración. Ahora, indulgencia también, lascivia también quiere decir indulgencia desenfrenada en apetitos egoístas y obscenidad recalcitrante. O sea, ya, aquí sí ya son profesionales, aquí ya son estridencias, pero en serio. Tras rechazar todas las pautas y recursos divinos para su protección, se vuelven depravados en sus mentes y se abandonan a la lascivia. Es terrible esto. Y dice Pablo ahí, para cometer con avidez toda clase de impureza. La lascivia es inseparable de la avidez. Esta es codicia sin límites, lujuria desaforada hacia el objeto del deseo egoísta. La persona que se entrega a la impiedad y la inmoralidad se apropia ávidamente de todo lo que pueda de quienes le rodean. Esta avidez o avaricia no es otra cosa que egoísmo o egotismo, ¿verdad? Gente muy centrada, muy concentrada en sí misma. Egoísmo e idolatría. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, esa lascivia es una avaricia, ¿verdad? Pero se hace ya con avidez, o sea, con muchas fuerzas, por decirlo de alguna manera. El rápido aumento de enfermedades mentales de nuestros tiempos puede verse en proporción directa con el aumento desmesurado de la lascivia de todo tipo. El hombre está hecho para Dios y fue diseñado de acuerdo a sus normas, de modo que si rechaza a Dios y sus normas, se destruye a sí mismo en el proceso. O sea, es contra uno mismo, es enfermarse, lo sabemos. Enfermedades de todo tipo, mentales, emocionales. Las perversiones de nuestra sociedad son el resultado de decisiones y preferencias personales basadas en principios específicos contra Dios y sus caminos. La homosexualidad, la perversión sexual, el aborto, la mentira, el hurto, el homicidio y todos los demás tipos de degradación moral se han vuelto formas de vida insolentes e insensibles por medio de las decisiones y preferencias conscientes de quienes se entregan a ellas. La prostitución y la pornografía dejaron de ser negocios ilegales. Todo esto se ha proliferado en gran manera. Ahora lo vemos a nivel socializado, a nivel ciudades. En aquellos tiempos también lo eran, ¿verdad? El templo de Diana en Éfeso no era cualquier cosa, ¿verdad? Ahí era suficiente para pervertir, para maldecir a toda la región. Vamos a terminar. A manera de conclusión, decimos que cuando una persona determina establecer su propio criterio, hacer las cosas a su manera y decidir su propio destino, se está cortando de toda posible relación personal con Dios. Sabemos que el pecado es una barrera, ¿verdad? Es un
un estorbo que ponemos entre nosotros y Dios. Con esto se aparta de la verdad y se convierte en un ciego espiritual que carece de normas. Esto destruye la capacidad de la mente para distinguir entre el bien y el mal, la verdad de la falsedad y la realidad de lo irreal. La vida impía se convierte en una existencia sin sentido ni intelecto. O sea, la mente ya no funciona, ya se atrofió. En un pasaje de la Biblia, allá en Génesis, cuando Lot fue rescatado por los ángeles, Lot, pues era justo, Lot era sobrino del patriarca Abraham, y pues Lot y su familia se vieron en muchos problemas, puesto que estaban ahí en el meollo, ¿verdad? Ellos vivían en Sodoma, las famosas ciudades de Sodoma y Gomorra, y un día Dios decidió destruir esas ciudades, pero tuvo misericordia de Lot, del sobrino de Abraham, su siervo. Dios envió 2 ángeles para que los sacaran. Y ahí en Génesis 19 hay unas palabras, dice lo que hicieron los ángeles cuando sacaron a Lot y a su esposa, la mujer de Lot. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, es unas palabras muy bonitas, escapa por tu vida. Y eso es lo que Dios nos dice en este día, escapa por tu vida, suelta el pasado. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Vámonos. O sea, el ángel les dice, vámonos y no volteen atrás. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Pero sucedió que la esposa de Lot, añorante por lo que dejaba, volteó para ver lo que perdía. Y ahí en mismo Génesis 19, el verso 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Hermanos, sirvan las cosas que a ellos les sucedieron como amonestación, como enseñanza para nosotros. Vamos a terminar con 2 versículos, por favor. Epístola a los Romanos, capítulo 12, la exhortación de Pablo a nosotros. Romanos 12, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, Dios confía, Dios espera en que tenemos una mente sana, en que somos nuevas criaturas y que lo tenemos presente en nuestra mente, en nuestro corazón, que hemos sido transformados, que hay una esencia espiritual en nosotros, una naturaleza, una genética divina puesta, depositada en nosotros, que nacimos de nuevo, que nacimos de lo alto. Entonces por eso dice, nos lo deja ahí a nosotros, a nuestro criterio, dice que es vuestro culto racional. Y en el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces, yo creo que aquí, hace un momento que empezábamos la predicación, yo les decía, aquí es donde la puerca torció el rabo, aquí es donde los cristianos nos falla mucho. Aquí, hermanos, nos dice en el verso 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo que tú necesitas como cristiano, como hijo de Dios, es renovar tu entendimiento, es un discipulado serio, en forma, un discipulado profesional. Necesitamos, dijimos, cristianos serios, profesionales, de tiempo completo, para que funcionen las cosas. O sea, es real lo que Dios ha hecho en nosotros, pero tenemos que entenderlo, tenemos que tomarlo, tenemos que aferrarnos a ello. No se pierdan la próxima predicación, porque la de hoy es soltar el pasado, pero la próxima tiene que ver con tomar, con apropiar lo que Dios nos ha dado. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No me entiende? Vamos al capítulo 6, ahí mismo en Romanos, y Pablo ya nos lo pone, pero nos baja la canasta. Romanos 6, 19, lo pone ya así, muy a la mano. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, ya les hablo, pues les voy a dar un ejemplo, así dice, así muy simple, muy sencillo. Dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, dice, así como antes, ¿verdad? Así como antes algunos se desvelaban y pasaban noches enteras y pasaban días enteros. Yo recuerdo ahí en mi rancho, ¿verdad? Los borrachos ahí andaban todo el día, toda la noche, pasaban 2, 3 días, 2, 3 noches ahí, pero duro y dale, y música y bebida, y bueno, cómo se consagraban a ellos. Quizá muchos de nosotros vamos a decir, bueno, pero yo no hice todo eso. Bueno, pues qué bueno, gracias a Dios. Pero Pablo dice, así como, si no lo hiciste tú, así como hay gente que se consagra a esas cosas para servir a la iniquidad, así como te desvelabas, así como se iban las horas bien fácil y bien rápido y se te hacía corta la noche, dice, así ahora para la justicia, presentad vuestros miembros, dice, para servir a así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Estamos hablando de consagración. Ya lo repetí, ya lo dije. Seriamente, profesionales. Que Dios, mis hermanos, nos ayude a descubrir, a conocer todo lo que Él nos ha dado, y vamos a seguir encomendándonos a Él. Necesitamos conocer al Señor, su palabra. Vamos a orar a Dios y ponernos en sus manos. Señor, te amamos, Padre, y te bendecimos, te damos gracias que un momento, Señor, podemos apartar para estar contigo, para oír tu palabra. Señor, danos entendimiento y ayúdanos, quizá de esta manera más clara, más simple, más sencilla que Pablo nos dice, Señor, que nos consagremos a ti. Danos esa dicha, Señor. Danos esa gloria, Señor, de dedicarnos, de consagrarnos, de ocuparnos, Señor, de las cosas de arriba, de soltar lo que no conviene, de soltar todo aquello, Señor, que nos debilita, que mina nuestra vida espiritual. Señor, nos remitimos a ti. Te rogamos que tú nos levantes, que tú hagas tu voluntad en nosotros. Te amamos, Padre, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por oír. Gracias por tener misericordia. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Oramos creyendo. Amén. Amén. Gloria a Dios.